Como estuvimos viendo en los trabajos anteriores, después de la década infame, la Argentina sufrió muchísimo, sobre todo en la parte de los obreros, ¿no? De los trabajadores. Estaban siendo explotados, ¿no? Porque Argentina ya no podía comprar ciertos productos en el extranjero, entonces comenzó a fabricarlo por sí misma y esto llevó a que se explotaran en gran manera a los trabajadores y que básicamente no tuvieran derechos ni siquiera a vacaciones, mucho menos a la indemnización, o sea, sus sueldos eran demasiado bajos, vivían básicamente en la pobreza y el trabajador era considerado como nada. Ese es el contexto básicamente donde Perón va a comenzar a brillar. Perón era parte de un grupo llamado la GOU, ¿no? Que estaba conformado por varios militares que tenían ideales, ¿cómo podemos decir?, anticomunistas, ¿no? Ellos pensaban mucho por el pueblo, por el Estado, y quien participaba específicamente de esto, es más, algunos creen que él fue el ideológico principal de este grupo, fue Juan Domingo Perón, ¿no? Que en ese tiempo era un coronel muy reconocido. Juan Domingo Perón, como decíamos, que era un coronel en ese tiempo, comienza a ganar protagonismo porque él, sus objetivos básicamente era devolverle el voto al pueblo, que si recordamos hasta en ese tiempo el derecho del voto ha sido reprimido, ¿no? Desde la década infame, entonces él propone, o sus objetivos eran devolverle el voto al pueblo, y no solo eso, sino también él quería reducir la influencia extranjera que había en nuestro país. Pero podríamos decir que la década peronista comienza con un terremoto y termina con un bombardeo. En el 1944 hay un terremoto enorme en la ciudad de San Juan que hace que muchas personas pierdan sus viviendas y todas sus pertenencias, ¿no? Para recolectar dinero hacen un gran festival en el cual Juan Domingo Perón conoce a Evita, ¿no? Que era una actriz muy reconocida en ese tiempo y que iba a marcar un antes y un después en la historia. Para este tiempo estaba en la presidencia Ferrell y también Perón estaba en un sitio de poder, de autoridad, ¿no? Como decíamos, era la voz del pueblo y él saca ciertas medidas que le dan al pueblo el derecho a la indemnización, de pagarles mejor, de tener una vida más digna, ¿no? Que esto hace que mejore muchísimo la calidad de vida de los trabajadores. Hasta él legisla el trabajo en el campo. Esto hace que la figura de Perón comience a sobresalir en gran manera, sobre todo en la clase obrera, y comienza a tener la mirada de los demás un poco despectiva, ¿no? Hacia su persona, porque él empieza a ganar un gran protagonismo siendo la voz del pueblo, ¿no? Es por eso que para el 1945 la oposición lo acusa de nazifascista, lo acusan de esto sobre todo por su neutralidad en la guerra, ¿no? Y también por su acercamiento a la clase obrera. Es por eso que los militares opositores y Ferrell le piden a Perón que renuncie. Y para nuestra sorpresa, para sorpresa de todos, Perón acepta, pero da un discurso que va a movilizar en gran manera a la multitud, ¿no? Diciendo que se pongan de pie, que luchen por sus derechos, ¿no? Es por eso que Perón es detenido y llevado a la isla Martín. Y esto genera o inicia una gran huelga o revuelta de los ciudadanos, ¿no? Al saber que Juan Domingo Perón, quien era su voz, quien luchaba por sus derechos, había sido detenido y reprimido, ¿no? La gran ciudad de Buenos Aires ahora estaba siendo marcada por una gran protesta de todos los trabajadores pidiendo la liberación de Perón. Fue así que, viendo la presión enorme que ejercía la multitud sobre el gobierno, que liberan a Juan Domingo Perón. Perón decide calmar a las multitudes porque eso es lo que le pedían, ¿no? Ellos sabían que si no calmaban a las multitudes eran capaces de quemar todo. Entonces Perón accede a eso, pero con la condición de que le apoyen para que él sea un candidato a presidente, ¿no? Entonces a Ferrell no le queda otra que aliarse con él y apoyarlo en
condición que le había puesto, ¿no? Entonces fue así que se alían y Perón sale y calma a todas las multitudes y yo creo que hasta un punto esta detención de Perón hizo que su persona o su imagen creciera aún más. Sin embargo, por otro lado, como Perón comienza a iniciar un partido político que se llama el peronismo, también se comienza a crear otro, que es su oposición, la Unión Democrática. Esta unión recibe el apoyo ferviente del embajador de los Estados Unidos llamado Biden, quien va a comenzar una gran campaña política antiperonista, ¿no? Es más, en los diarios y en todos lados comienza a haber una disyuntiva entre el pueblo, ¿no? A ver a quién le creían, si a Perón o a Biden, ¿no? Entonces se hace como una división social. Fue así que el 4 de junio de 1946 fueron las elecciones y Juan Domingo Perón gana con el 52% de los votos y Biden obtiene el 42%. Aquí comienza la década o la etapa peronista.